Profesional, Reina Hada Peluquería, Colegio de Farmacéuticos Córdoba. Empezá a invertir hoy con Pilaí. Facultad de Ciencias Económicas, www.eco.unc.edu.ar. Bien, antes de comenzar, una gacetilla de la Facultad de Ciencias Económicas sobre las inscripciones abiertas para el tercer encuentro regional Sameco Córdoba. El próximo viernes 16 de noviembre se va a realizar en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba el tercer encuentro regional de la Sociedad Argentina Pro Mejoramiento Continuo en Córdoba. En esta nueva edición se van a trasladar los distintos temas y se van a tratar temas relacionados a la mejora continua e innovación en procesos industriales, comerciales, administrativos y de servicios, entre otros importantes tópicos. Las inscripciones son gratuitas y se realizan en la web de la Facultad de Ciencias Económicas, www.eco.unc.edu.ar. Alfredo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Aquí estamos, mirando, bueno, observando. Todos comentando la elección de Brasil, ¿no? Digamos, no porque no fue una sorpresa, porque en realidad las encuestas habían adelantado que iba a ganar Jair Bolsonaro, pero de todos modos, a partir del resultado de la elección, que fue bastante amplio, han surgido muchos comentarios sobre qué quiere decir eso para Argentina, ¿no? Vamos a hacer algún comentario estrictamente lo económico. Dejemos de lado lo político, hay explicaciones de cómo este candidato, le voy a pedir al director que ponga una foto para que, aunque por estos días ha salido en todos los medios, este ex capitán del ejército, un hombre de ultraderecha, y hay muchas explicaciones que se tratan de dar, que es qué sucedió en Brasil, que después de 16 años de gobierno del Partido de los Trabajadores, ganó este hombre que viene de alguna manera, en algún sentido, por fuera de la política. No totalmente, porque ha sido más de 20 años diputado, pero con un discurso además un discurso fascista, homofóbico. Fascista. Podríamos decir fascista, ¿no? Bueno, fascista. Los especialistas en las cuestiones políticas explican estas cuestiones, como en varios lugares del mundo han ocurrido fenómenos de ese tipo. Pero dejemos de lado eso para hablar estrictamente de lo económico. Existe ya la información de que Paulo Guedes va a ser un ministro de Economía y un ministro con mucho poder. Paulo Guedes, que es la segunda imagen que vamos a ver, es menos conocido que Bolsonaro. Es un economista de formación muy ortodoxa, que con una formación, digamos, en la línea teórica de los economistas egresados de Chicago, esto que se suelen llamar, a veces se les dice en sentido peyorativo, Chicago Boys, pero digamos que abrevan en las fuentes básicamente de Milton Friedman y de los desarrollos posteriores del monetarismo. Y despertó alguna preocupación cuando declaró que en realidad Argentina no era la prioridad, que el Mercosur tampoco, que ellos tenían otras preocupaciones, y que rápidamente lo corrigió hoy, tal como decías vos, pero de todos modos vale la pena centrarse en lo que dijo de las medidas económicas. Él dijo, bueno, tenemos una situación complicada, porque tenemos una situación fiscal complicada, porque además tenemos un nivel de deuda muy importante, y además, dice, debemos reducir el tamaño del Estado y además debemos recuperar la economía brasileña que viene con bastante crisis. Todo eso, digamos, lo plantea con una mirada bastante amigable con el mercado, digamos, y a su vez con una estrategia que incluye una modificación del sistema previsional. Él suele decir que una de las bombas que tienen en el gasto público es el sistema previsional, entonces quiere caminar hacia un sistema de capitalización sin desandar totalmente el sistema vigente de reparto, y a su vez ha planteado la necesidad de hacer algunas privatizaciones y reducir el tamaño del Estado, ¿no? Yo te decía recién, me hace acordar Menem, Roy, Rapanelli. Sí, yo tengo en esto una impresión, ¿no?
Bueno, pero que al final te voy a decir mi impresión sobre qué creo que puede ocurrir con este ministro en relación a este presidente. Una intuición, casi un acto de audacia, pero primero me gustaría plantear, bueno, ¿qué somos en relación a Brasil? Para hablar de, en alguna oportunidad yo he dicho aquí, Argentina tiene una Brasil dependencia, y ni qué hablar de Córdoba, y ni qué hablar de la industria automotriz, ¿no? Pero a veces cuando se hacen los comentarios se pierde la escala, ¿eh? Hay mucha gente que habla de Brasil pensando que es una economía como la Argentina. Más allá que todo el mundo sabe que tiene 200 millones de habitantes y nosotros tenemos 40, a veces se habla como que fuera una economía, digamos, similar. Y Brasil ha sido hace algunos años la quinta economía del mundo, medido por el Producto Interno Bruto. Y hoy debe ser la octava. Entonces, miremos unos pequeños números para que nos ubiquemos en eso en el próximo gráfico. Ese es el Producto Interno de 2014 a 2018. Miles de millones. O sea, si vos te fijas, Brasil ha tenido una caída en el nivel de producto, pero su producto se ubica más o menos en los 2 billones de dólares. Si vos te fijas allí, en el 2014... tenía 2.450 millones, o sea, 2.4 billones, y tuvo una caída importante. Y Argentina tiene más o menos 500.000 millones, es decir, somos más o menos la cuarta parte, aproximadamente, la cuarta y quinta parte de Brasil. O sea, ayer me preguntaba una persona preocupada por lo que puede ocurrir con Brasil en relación a Argentina, me decía, ¿podrá ser factible que Argentina condicione a Brasil en la relación comercial y demás? Y yo digo, bueno, es poco probable porque en realidad Argentina es bastante menos que lo que es la economía brasileña. Y ni qué hablar su industria, ya vamos a ver. Bueno, entonces ese es el... Si uno... y ahora pensemos lo siguiente. Brasil viene con problemas hace 2 años. En el cuadro siguiente vas a ver cuánto fue la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto. Fíjate vos, 2015 el Producto Bruto en Brasil cayó, estos datos son del Fondo Monetario Internacional, sí, ¿no? 3.55. Cayó 3.55 y cayó 3.50 al año siguiente. Pero desde 2017, y a pesar de la singularidad de los problemas políticos que tenía Brasil, en realidad comenzó una tenue recuperación. En 2017 creció 1% y la estimación del fondo para este año es que va a crecer 1,5%. Digo, eso es una buena noticia para la Argentina. Bueno, al lado están los datos de Argentina, que según el fondo en 2018 vamos a caer 2,7%. Pero... ese es un dato bueno, porque en realidad, si Brasil crece, bueno, para Argentina eso es una buena noticia. Entonces, la primera cuestión que yo diría es, con prescindencia de la elección de Bolsonaro y demás, Argentina tiene una buena noticia, dentro de las muchas malas que tenemos, y es que parece que Brasil se va a recuperar. Ahora, ¿qué otros números vale la pena mirar en el caso de Brasil? Y está puesto en una pequeña síntesis en la imagen siguiente, que compara ahí Brasil y Argentina. Brasil tiene una inflación de 4,2%. Nosotros tenemos, para el año 2018, estimación del Fondo Monetario, 40%, y es probable que sea una estimación optimista. Pero fíjate, eso es lo que le preocupa al ministro, ¿no? El déficit primario de Brasil es casi el déficit primario que figura como estimación del 2018 para Argentina. 2,4. Recordemos una vez más que el resultado primario son los ingresos del Estado menos los gastos del Estado antes de atender los intereses. ¿No? Y a su vez va a una economía que, aunque ha mostrado una pequeña recuperación, los 2 últimos datos que vimos, tiene una tasa de desempleo del 12%. Creo que Guedes dijo que el problema más importante que tiene Brasil es el segundo. Bueno, ¿por qué es el segundo? Porque a ese déficit primario, además hay que sumar que Brasil tiene un nivel de endeudamiento que es aproximadamente 69% del producto. Claro. O sea, está en un nivel muy alto. Ahora te voy a decir
¿por qué creo que muchas de las cosas que ha dicho el ministro no las va a hacer? Y esto tiene que ver con los rasgos del presidente. El presidente ha reivindicado más de una vez la política económica de los gobiernos militares de Brasil, ¿no? Los gobiernos militares de Brasil, esos a los cuales él se refiere de manera elogiosa, han sido fuertemente proteccionistas. Y además, cualquiera que conozca la ciudad de San Pablo, y con solo ver lo que es el edificio de la Federación de la FIESP, la Federación de Industriales de San Pablo, se puede imaginar lo que es el poder de lobby de la burguesía industrial paulista. Entonces, una estrategia de apertura económica, una estrategia, me parece que es muy poco probable. Puede ser que algunos sectores del empresariado vean con buenos ojos la idea de achicar un poco el Estado y eventualmente de los planes de privatización, sobre todo los que tengan alguna posibilidad de participar de esas decisiones. Pero a mí me da la impresión que una mirada demasiado liberal del ministro va a chocar contra las convicciones de alguien que es más nacionalista. Los militares en general son nacionalistas, sí, pero en el caso particular que además reivindica las dictaduras brasileras, la política que tuvieron. Entonces me da la impresión que ahí va a haber como una tensión y que si efectivamente el ministro insiste en la estrategia de decir voy a abrir la economía y voy a tener una estrategia demasiado liberal, digamos, entre comillas, tengo la impresión que eso al presidente no le va a gustar. Si la tensión es muy fuerte, creo que el ministro no va a ser el ministro que termine el mandato junto con el presidente. Y por dos razones. Vos mencionabas el tema del desempleo por un lado, el tema del desempleo por un lado, y por otro lado, la misma industria brasileña. Sí, a mí me da la impresión que eso va a ser una condición, más allá de lo que, digamos, de lo que sea su visión de cuáles serían las soluciones para la economía brasilera, me da la impresión que va a tener mucha resistencia. No solamente la esperable resistencia, supongamos, de los gremios o del Partido de los Trabajadores. Sí. Además, aquellas decisiones que requieran de leyes va a tener que lidiar con un Congreso complicado, en el cual el partido del presidente tiene en realidad una representación bastante exigua y además que está muy fraccionado el Congreso, de manera tal que me parece a mí que no va a ser tan, digamos, aperturista la estrategia. Y consecuentemente con eso no va a ser tampoco tan drástica las decisiones que hagan peligrar la existencia de los acuerdos del Mercosur. Me da la impresión que en ese sentido, además no nos olvidemos que hay muchas empresas, muchas compañías que tienen producción en Brasil y que tienen producción en Argentina y que cambios muy bruscos de las reglas de juego pueden significar algunas dificultades. Además ha habido un cambio fundamental en muchos países latinoamericanos como Paraguay, como Perú, como el mismo Uruguay, como el mismo Chile, que no creo que vayan a aceptar concretamente una decisión de esa naturaleza, o sea, de cerrar la puerta definitivamente a las negociaciones con esos países, ¿no? No. Lo que sí es probable que, bueno, que trate de avanzar más rápidamente en acuerdos bilaterales con otras economías. Eso sí, pero tengo la impresión que no va a ser fuera del Mercosur, me parece. Tengo esa impresión. Alfredo, ¿nos encontramos la semana que viene? Nos vemos la semana que viene. Bien, cuando regresemos hablemos de Gravabus, la estafa preanunciada que De la Sota dejó para Córdoba. Ya volvemos. Prestigiosa, inclusiva, precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba. Pedí 3 deseos. Heladera, lavarropas y tele para la pieza. Listo, concedidos. Pago en 20 con Cordobesa. Tarjeteo todo Electro en 20 cuotas todos los días. Besa, su tarjeta cordobesa.
Subico, un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca. Si tenés problemas con asuntos sociales, de salud, medio ambiente, servicios públicos domiciliarios, vialidad o dificultades vinculadas a otros organismos e instituciones, podés consultar con el Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba, llamando al 0800-777-0337 o dirigirte a Dianfunes 352 de la ciudad de Córdoba. Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba. Defendemos tus derechos. Audio Jungle. Red de concesionarios Pauni Sanelo. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Más de 60 años comprometidos con la ingeniería. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Cuando invertís en tu futuro, podés disfrutar el presente al máximo. Empezá a invertir hoy con Pilaí. Bien, allá por 2014 comenzó la historia. En el año 2015 apareció un señor llamado Sorensen que venía echado de Neuquén, venía expulsado de Neuquén por actitudes poco serias con respecto a los negocios, por llamarlo de alguna manera. Recaló en Córdoba y en ese momento gobernaba el doctor José Manuel de la Sota. A pesar de las advertencias que se hicieron, de la Sota envió a la legislatura un proyecto de ley que consumó una estafa preanunciada que de la Sota se negó a ver. Y que parece ser que ahora, en el gobierno de Juan Schiaretti, se dieron cuenta de que en aquella oportunidad, cuando se le dijo qué es lo que iba a suceder, pasó y se han dado cuenta. Juan Pablo Quintero, legislador del Frente Cívico, es uno de los que ha impulsado más investigaciones con respecto a este tema, e inclusive hace pocos días, pocas semanas, ante una pregunta de él al ministro de Seguridad Massey, dijo que estaba todo bien. Pocas horas después o pocos días después se habla de una estafa formidable por parte de Gravabus. Juan, ¿cómo te va? ¿Cómo está? ¿Bien? Juanpi, ¿todo bien? Bien, muy bien. La verdad que usted conoce el tema porque era legislador cuando esta ley se trató. Así es. Y yo me tomé el trabajo de ir a las versiones taquigráficas. Uno de los primeros proyectos que yo presenté siendo legislador en el año 2016 fue la derogación de la ley 10.110. Porque esta ley, que cuando usted era legislador o fue a la legislatura, ¿cómo la defendió Unión por Córdoba? Diciendo que el grabado indeleble de autopartes era imprescindible a los fines de evitar o disminuir el flagelo del robo de automotores. Como bien decía usted, venían echados de Chubut, echados de Chubut. No de Neuquén. Sí, echados de Chubut, porque el sistema no había dado ningún tipo de resultado y se había dado cuenta que era una estafa a todo aquel que quería transferir o inscribir un vehículo.
Me fui a las versiones taquigráficas, por supuesto que vi cuál había sido el punto de vista del bloque del Frente Cívico, el suyo en particular, y todo lo que le decían que iba a pasar terminó pasando. Lamentablemente terminó pasando, terminó siendo la estafa a los cordobeses que en ese momento dijimos que iba a ser. En julio del año 2016 solicité la derogación de la ley porque 10 días antes de dejar su mandato, su último mandato, José Manuel de la Sota, deja vigente esta ley. Esto es un decreto del 30 de noviembre del 2015, el 10 de diciembre dejaba su mandato y asumía el contador Schiaretti. En los 6 primeros meses del 2016, los 6 primeros meses de implementación de esta ley, se habían robado en la provincia de Córdoba más autos que en todo el año 2015. Entonces nosotros decíamos, la estadística es clara, si esta ley se hizo para evitar el robo de automotores para la posterior venta de autopartes, no está dando resultado, los números están a la vista, porque aparte de eso, se contradice claramente y expresamente con una ley nacional con la que rige la Dirección Nacional del Registro de Propiedad Automotor, que dice cómo es el sistema de grabado de autopartes a los fines de su venta. Entonces, no tenía ningún sustento jurídico, ninguna explicación lógica, y lo único que había era que antes se le cobraba 490 pesos, cuando se comenzó a aplicar eran 490 pesos y ahora eran 710 pesos en el caso de los automotores y 360 en el caso de las motocicletas. Cualquiera que quisiera transferir un vehículo de estos dos tipos de características tenía que sí o sí pasar por el grabú. Y era tan clara la estafa que cuando usted iba al registro del automotor a inscribir el vehículo no le pedían el grabado indeleble. ¿Quién se lo pedía? ¿Quién se lo obligaba? La policía de Córdoba. Porque si usted no pagaba a Gravabús los 710 pesos, ellos no le hacían el formulario C12, que es un formulario nacional que sí se exige para la transferencia de un vehículo. Entonces era absolutamente coercitivo. Lo planteamos, lo dijimos en todo el sistema. A ver, usted es periodista, hace un programa toda la semana, está absolutamente informado. Dígame si usted recuerda un procedimiento, procedimiento policial donde hayan encontrado una autoparte gracias al grabado indeleble. Ninguno. No hubo ninguna banda desbaratada, ningún desarmadero desbaratado, nada vinculado al grabado indeleble. Porque además nosotros decíamos en aquel momento que las autopartes o los negocios de las autopartes eran protección policial. Pero por supuesto, tenía protección policial. Pero aparte de todo esto, hubo informes periodísticos que mostraban cómo iban, grababan un vehículo, hacían el grabado de autoparte, salían, agarraban una lija, lo lijaban y se borraba. Entonces era francamente vergonzoso. Y este señor Sorensen, que es sinceramente un valijero, un típico valijero de los que van y ofrecen negocios en la provincia a cambio de retornos importantes con los funcionarios provinciales que lo dejan entrar, que lo habían hecho de Chubut, vino a Córdoba y encontró campo fértil. Aquí encontró campo orégano para hacerlo. Eso fue una ley que se comenzó en el 2012, que se implementó en abril del 2015, duró 5 horas en el boletín oficial porque se armó un escándalo y en el medio... ¿Y qué hacía el exgobernador? Cuando estaba en el periodo electoral y había una polémica, la guardaba. Y 10 días antes de irse la dejó. Nosotros 2 meses antes de esto que pasó el viernes, este decreto que salió a las 5 de la tarde en una edición extraordinaria del Boletín Oficial denunciando penalmente por evasión impositiva a la empresa Gravabús, nosotros le preguntamos al ministro Macei si aparte de hacerse rico Sorensen, había algún beneficio que le trajera a un ciudadano de Córdoba. Y nos dijo que la ley funcionaba bien, que el flagelo, el verso de siempre, usted lo escuchó 250.000 veces. 2 meses después, algo ha pasado y resulta ser que ahora Sorensen es un tipo que evadió 40 millones de pesos en impuestos a los sellos, ingresos brutos, que resulta ser que tenía a través de una cámara, la cámara de grabado, que es toda de la familia Sorensen, le vendía a las automotrices los vouchers y con eso, como el contrato no era de Gravabús, mejor dicho, el que tenía que tributar el canon era Gravabús, evitaban el pago del canon. Entonces yo digo... Cuando yo vi que el gobierno, que sabía que estábamos tras los pasos de esta cuestión y sabíamos que estábamos muy cerca de descubrir cómo es la maniobra, se nos adelantaron y fueron y rescindieron ellos el contrato. Pero acá hay 2 problemas, Ricardo. Uno de los problemas es que o el gobierno provincial tiene un problema. No nos vamos a quedar con que ellos fueron y denunciaron a Gravabús y a Sorensen por la evasión impositiva. Nosotros vamos a ir a pedirle al fiscal que los investigue a los funcionarios provinciales, porque es imposible que esa empresa haya entrado a Córdoba si no hubiese estado en connivencia con el gobierno provincial y alguien estaba haciendo un negocio. Y queremos saber el nombre y el apellido de si alguien quiso un negocio multimillonario a costa del bolsillo de todos los cordobeses. Y vamos a pedir, que ya lo pedimos ayer y mañana toma Estado parlamentario, la derogación de la ley 10.110. Porque no sirve la suspensión por 180 días, porque puede aparecer con otro nombre otro, pueden armarle una caja tranquilamente a la policía de la provincia de Córdoba para que lo siga haciendo. Lo concreto es
que el grabado indeleble de autoparte no sirve, no es efectivo, es cobrar a la plata un dinero extra a la gente en un momento de crisis para algo que es caja para alguien. Y eso es inaceptable, eso no se puede tolerar más. ¿El gobierno qué piensa que va a hacer? Además de lo que ya ha hecho. Va a ser lo que está haciendo, silencio. No hablan, no explican. Sacaron un decreto en el que dicen, un decreto figuró que le dan de baja, lo suspenden por 180 días, le rescinden el contrato. Y en eso quiero decirle que el empresario, Sorensen, tiene razón cuando dice que va a accionar legalmente contra la provincia por el no pago. Ahí es donde quería llegar. Porque si lo quieren echar porque no pagó impuestos, él le abre la puerta para que pueda demandarlo porque tenían otra vía de cobrárselo los impuestos. Lo que hay que hacer, porque como corresponde, ¿sabe lo que me dijeron los cínicos del gobierno de Unión por Córdoba cuando yo planteé que había que derogarlo? Que nosotros... Usted le pasó, usted recibió las mismas críticas, que éramos unos temerarios e irresponsables porque exponíamos a la provincia un juicio multimillonario por parte de esta empresa por rescindir el contrato. El que dijo eso ni lo leyó el contrato, porque en el anexo 1, en el punto 1.8, dice claramente que la provincia, cuando la provincia por razones de oportunidad o mérito analice que esa finalidad para la que fue creado no es de utilidad, puede rescindir el contrato sin resarcimiento alguno al concesionario. Lo que pasa es que la provincia sabe lo que tiene que hacer, algo que difícilmente... Este gobierno no hace autocrítica, nunca, en 20 años nunca lo escuché hacer una autocrítica de nada. No. Tienen que salir y decir, miren, hicimos una ley que estaba mal, que no sirvió, que fue inútil, le sacamos la plata a los cordobeses. Por eso yo voy más allá y le digo, no solamente hay que derogar la ley, sino que a todo aquel ciudadano que de buena fe haya ido a inscribir un auto y lo hayan obligado a hacer el grabado de autoparte, le tienen que devolver la plata. Los 710 pesos se los tienen que devolver. ¿Cómo? Del impuesto automotor. El que acredite que lo pagó esto, que era una estafa para que un privado se llevara la plata, le tienen que devolver la plata. No hay derecho a que le saquen la plata de esa manera a la gente. No hay derecho. Yo personalmente lo vi y lo sufrí y le puedo contar todo el trámite. A mí me dieron un voucher. A mí ni siquiera me hicieron el grabado. Yo cuando fui a inscribir el auto, la gente de la policía, que por supuesto cumple órdenes, no los responsabilizo ellos. Me dijeron, no te podemos hacer la verificación el 012 que yo necesitaba para inscribir el vehículo si no tenés el grabado indeleble. Bueno, hacémelo, no lo hacemos acá. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Tenés que ir ahí, a ese escritorio y pagar un voucher. En ese momento eran 490 pesos. Yo me fui con el 012 después de pagar un voucher a Gravabús por 490 pesos, que tenía una vigencia de 6 meses. Es decir, ¿lo podía hacer o no lo podía hacer? Y si no lo hacía y se vencía, el próximo que lo transfiriera lo iba a tener que hacer. Me fui a hacerlo para ver cómo era. Y la verdad que era como lo demostró después de varios informes periodísticos, se borraba muy fácilmente. Con lo cual, estos son estas avivadas, ¿no? que quienes se creen que porque hace muchos años están en el poder tienen impunidad para hacer lo que quieran. Tarde o temprano les llega, tarde o temprano se termina, tarde o temprano va a haber en Córdoba, tengo la enorme esperanza de que Córdoba alguien alguna vez investigue algo y todas estas cuestiones que le hacen tanto daño a los ciudadanos de a pie se empiecen a solucionar, porque el problema más grave de lo que estamos hablando, Ricardo, es la falta de institucionalidad. Usted fue legislador, sabe que los legisladores estamos ahí simplemente para sesionar los miércoles y que el oficialismo imponga la mayoría levantando la mano de cuánto proyecto del Ejecutivo viene con muy poca... ¿A usted le probaron alguna vez un proyecto que presentó? No. ¿Nunca? No. Y debe haber presentado muchos. Muchos. Bueno. Es casi imposible que la oposición... Duermen todas las leyes que presenté yo, duermen todas. Ah, no, una sola me sacaron. Sí. No me diga. Sí, una sola, la ley de muerte digna, que la había empezado en la primera gestión, pasó toda la gestión... Con despacho conjunto debe haber sido... Claro, no, fue, obviamente. No le van a dejar, la firma de Fonseca. Obviamente que fue así. La siguió después el doctor Jiménez. Sí. Y finalmente terminó saliendo... no como debía, acomodada de acuerdo a los intereses eclesiásticos, bioéticos y... Sí, terminamos hablando siempre de lo mismo, Ricardo, la falta de institucionalidad que tiene la provincia de Córdoba, la degradación de las instituciones que ha sufrido en los últimos 20 años la provincia de Córdoba, con un poder judicial absolutamente complaciente y diría encubridor del poder político, un foro anticorrupción que funciona como un embudo para que todas las causas las resuelva. Imagínense usted que estamos hablando de una provincia como Córdoba, la segunda provincia más importante del país, según decimos nosotros los cordobeses,
cordobeses, podemos discutir con los santafesinos, pero todas las causas de corrupción de la BANI le investiga una sola persona. Una sola persona, un solo fiscal. Entonces, que no tiene computadora, que no tiene aire acondicionado, que no tiene... Pasan cosas realmente insólitas. Siempre, mire, en el fuero anticorrupción pasaban cosas realmente insólitas. No, pero yo quiero decirle, y le voy a tomar 10 segundos para decirle esto porque usted lo conoce bien. ¿Usted recuerda la ley Bodega? Sí, la primera ley del gobierno de la Sota. Sí. Que era una sola ley y se convirtió en 3 leyes, el 88, 35, 36 y 37. Yo cada vez que la leo y cada vez que la analizo más, yo estoy más convencido que eso fue un master plan de la corrupción. Sí. Un master plan de la corrupción. Coincidimos totalmente, lo he dicho hace poco. Iban por la privatización del Banco de Córdoba, por la privatización de EPEC, la privatización del juego, la venta de todo lo que anduviera dando vuelta. Creaban una carta del ciudadano con entes reguladores que no regulaban nada. Creaban un foro anticorrupción para que sea una... Ese fue el master plan de la corrupción. La verdad que le salió bien, hace 20 años que se mantiene en el poder, pero si Dios quiere, esto algún día se va a terminar. Y todo esto que nosotros, como usted en su momento y como otros ahora hemos tomado la posta, vamos y perseverantemente intentamos creer en la justicia. Yo vengo del Poder Judicial, yo tuve 14 años en el Poder Judicial, así que se imaginará la sensación doblemente de impotencia e indignación que siento cuando uno va con prueba. Vio cuando le dice, habrá escuchado usted como legislador esta frase, si tienen pruebas vayan a la justicia. Esa es una frase común. Esa es la frase de cabecera. Entonces yo les explico que no es así. Nosotros lo que tenemos que tener es sospecha fundada de que hay un hecho delictivo. ¿Sí? Y el que tiene que conseguir pruebas es el fiscal. Nosotros no podemos conseguir, nosotros somos simplemente legisladores. Esto es como decirle a alguien, a un ciclista al que lo atropelló un auto, que le dé los datos del vehículo, el color, el dominio, el modelo y la descripción del tipo. No. Algunos hasta dijeron, van con papeles de diario. Sí, bueno, está bien. Pero ¿sabe qué? También la justicia tiene que entender que está la actuación de oficio. Los fiscales también deben... Acá ningún fiscal actúa de oficio. El único fiscal que actúa de oficio, ¿saben quién era? O por lo menos de causa trascendente. ¿Recuerda el fiscal Carlos Mateu en causas ambientales? Sí. El 90% de las causas que él siguió fueron causas que inició de oficio. Sí. Bueno, la verdad que nos encantaría tener fiscales que ante la noticia de un hecho criminal como porque estos son realmente hechos delictivos, investiguen, pero investiguen en serio. Pero bueno, lamentablemente usted lo ha padecido tanto como lo padezco yo, pero todavía no me han doblegado. Un detalle más, Odebrecht, 400 millones que se quedaron debiendo. Odebrecht ya quedó con una deuda. Odebrecht levantó campamento de Córdoba, se fue, nosotros se lo advertimos al gobierno provincial en su momento, le pedimos de toda la manera posible que no trajeran a Odebrecht a Córdoba. Córdoba funcionó como aguantadero de Odebrecht para que pudieran limpiar su imagen y se fueron de la misma forma que se tenían que ir, como se fueron de toda parte del mundo. Han dejado más de 300 pymes debiéndole 400 millones de pesos, que nadie le dice cómo se lo van a pagar, que tienen que ir a pelear contra un fantasma porque Odebrecht ya no existe más en Argentina y el gobierno no le da respuesta. Y lamentablemente no se vaya a creer que es muy agradable para mí decirle terminó como decíamos que tenía que terminar, porque cuando termina como nosotros decíamos que íbamos a terminar, el perjudicado del pueblo, la perjudica de la gente. Y la verdad que uno no quiere tener razón en esta cosa, yo preferiría equivocarme en todos los diagnósticos y que a la gente no le siguieran metiendo nada más en los bolsillos, pero lamentablemente no es así. ¿Qué dijo Unión por Córdoba cuando... Que trabaja bien, no, lo dijo el propio gobernador Juan Schiaretti, dijo Odebrecht trabaja bien, rápido y barato. Pero pues, sobre los 400 millones. Es un problema entre privados, dijo. Entre otras cosas, dijeron primero dijeron que no le debían nada a Odebrecht. Dice, Odebrecht está con su deuda en cero. La provincia no le debe absolutamente una moneda a Odebrecht. Entonces nosotros digo, bueno, no sé qué le debe la provincia a Odebrecht. Odebrecht le debe a los proveedores 400 millones. El ministro Sosa nos dijo, eso es un problema entre privados. Lo que el ministro Sosa no sabe, que estamos hablando de obra pública, o no quiere ver, es que estamos hablando de obra pública. Y el gran problema que tiene Córdoba, la Argentina, pero lo estamos viendo, es el manejo de la obra pública como fondeo de las campañas políticas, de los partidos políticos, de los dirigentes políticos, los enriquecimientos de los dirigentes políticos. Bueno, alguna vez esto se va a poner sobre la mesa, va a pasar alguien, yo sigo insistiendo, yo no voy a perder la esperanza de que alguien venga, investigue y que podamos tener una provincia un poco más sana, porque esta provincia realmente está enferma. Juan Pablo, gracias. No, por favor. Gracias por venir. Cuando regresemos, el doctor Carlos Bulton con nosotros. Aberturas Urbantec, tecnología alemana, producción argentina, www.urbantec.com.ar
Cuando invertís en tu futuro, podés disfrutar el presente al máximo. Empezá a invertir hoy con Pilaí. Colegio de Farmacéuticos Córdoba, siempre junto a los farmacéuticos de Córdoba. Corro 146, teléfono 424-9511. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. 3.200 cuadras pavimentadas para los vecinos. Un gran crecimiento para la ciudad. Comprometido para hacer la vereda. Córdoba, capital social. Banco Nación. Cooperativa Horizonte, 34 años de trayectoria y más de 10.000 viviendas entregadas a sus asociados. Usted ingresa sin requisitos, porque sabemos que no todos poseen determinado grupo familiar, ni un trabajo en blanco, y menos de una suma inicial para entregar. A la vivienda propia se llega seguro. Decidite. Horizonte, los pies sobre la tierra. Inversia Mediterránea de Inversiones, SRL. CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico. Instituto San Agustín, SRL. Capitalizar es transformar nuestro dinero en un capital para preservarlo y obtener beneficios. Beneficios como este. Cuando invertís en tu futuro, podés disfrutar el presente al máximo. Empezá a invertir hoy con Pilaí. IMIX, Droguería Oncológica. Lo más importante para mí es estar unidos. Porque tener salud es estar unidos. Súmate también a los planes de salud del Hospital Italiano. Sabemos que podés escuchar. Pero también necesitas que te escuchen. Sabemos que tu tarea no termina en el aula. Por eso nuestra lucha continúa. Sabemos que podés sola. Pero juntos podemos más. SADOP, en defensa de los derechos de los docentes privados. Si tenés problemas con asuntos sociales, de salud, medio ambiente, servicios públicos domiciliarios, vialidad o dificultades vinculadas a otros organismos e instituciones, podés consultar con el Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba, llamando al 0800-777-0337 o dirigirte a Dianfunes 352 de la ciudad de Córdoba. Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba. Defendemos tus derechos. Bien, candidato a diputado nacional, es médico, es el titular del Instituto Ulton, uno de los más afamados que tiene la República Argentina. Un hombre que invierte permanentemente en las cuestiones de la medicina, pero también es un hombre que tiene un perfil crítico y analítico de lo que ocurre en la política y en la economía en la República Argentina. En la política porque él ha participado de ello y en la economía porque evidentemente sus inversiones se ven también perjudicadas por cuánto tiene que hacer o realizarlas en un país tan inestable como tenemos nosotros en nuestra Argentina. Está con nosotros el doctor Carlos Ulton. ¿Cómo te va, Carlos? Muy bien, gracias por la generosa presentación. No, es así. Te quiero preguntar algo, eso es esa corbata. Es del museo. ¿Esta corbata? ¿De dónde viene el museo? ¿De dónde es? Contame. A ver, sí, me la regalaron en Boston. Es de la que usó en el debate Nixon-Kennedy. Ajá. Y está en el Museo de Kennedy a la venta, y entonces aprovechando ahí una serie de amigos hicimos intercambio de regalos, así que la uso
Muy bueno. Con Muy ganas. bueno. Como es una buena anécdota, empezamos por eso. ¿Cómo es el país? Yo creo que está complicada Argentina. Y complicada Argentina por sí misma. Yo discrepo un poco con que la crisis internacional, la crisis de los países vecinos, ha impactado fuertemente en la Argentina. Yo creo que la mayor parte de las deficiencias se deben a errores dentro de las fronteras de Argentina. De diverso tipo, el ida y venida en algunas decisiones que se tomaron ha hecho perder mucha confianza que se tenía en el gobierno, en el oficialismo actual, que por otra parte es la única salida que yo veo. Personalmente creo que no tenemos otra salida que seguir en esta prueba de aciertos y errores o hacer y ver los resultados, porque lo otro no pega conmigo, porque los niveles de corrupción han sido tan escandalosos, tan brutales, que no me permiten analizar esa situación. Sí analizaría yo que la clase política argentina en general estaba ocupada en luchar por un puesto público, luchar por un cargo público, y que no hay debates políticos y debates sociológicos en la Argentina que serían necesarios, y que podría ser un momento bisagra. Hay un libro que escribió hace muy poco Montes de Oca, que se llama El fascismo en Argentina, y hace el estudio de Mussolini y analiza con Perón del año 39. Y dice, no se equivoquen, que el fascismo en Argentina y el populismo empezó con Uriburu y lo siguió Lugones, o viceversa, y Perón fue el ejecutor maestro de esa obra que hoy perdura en el tiempo, porque luego del acuerdo Mussolini con el Vaticano, en donde dijo, yo voy a poner toda la fuerza mía, que es el nacionalismo popular o el nacionalismo de Italia, para luchar contra el comunismo y contra el liberalismo, contra el marxismo y el liberalismo. Ese producto de venta de Mussolini al Vaticano fue comprado y también fue tomado y heredado por Perón, y esa es la consecuencia que en Argentina vivimos en el 2018. Es decir, aquel fascismo que se compró y que se introdujo en la Argentina desde vuelvo a decir, Uriburu primero en el año 30 y después Lugones, la famosa Lugones, y que implantó Perón, es necesario reconocer eso para analizar qué otras alternativas políticas y sociales tiene la República Argentina. ¿Vos estás en contra del populismo? Estás en contra del populismo, obvio. No, absolutamente en contra del populismo. ¿Y cuál es tu idea de país, por ejemplo? Y yo creo que los 10 países que se destacan sobre el mundo con errores y virtudes, con errores y virtudes, son los que han elegido las democracias liberales. Porque los populismos, lo primero... Pero liberales en el verdadero concepto de Popper. De liberal. Liberal, sí, el liberal no es la economía de que el mercado liberal es, en principio, para mí, una definición que comprende 5 o 6 ítems. En primer lugar, el derecho a la propiedad privada. En segundo lugar, mis derechos terminan donde empiezan los derechos de Ricardo Fonseca. En tercer lugar, el mercado libre tiene que existir. Cuarto, que el Estado tiene que ser muy chico y muy fuerte. Quinto, que no puede haber corporaciones. Las corporaciones, que son la creación del fascismo, evitan el desarrollo de los partidos políticos y de los debates políticos. Y si no lo vemos, que la corporación más importante que tiene la República Argentina es el sindicalismo. Y que los popes del sindicalismo han durado más en los últimos 50 años, Cavalieri es un ejemplo, ha durado más que 10 o 12 presidentes que se dieron en los 12 años. Carlos, ¿por qué crees que se equivoca este gobierno sabiendo lo que recibía? Yo pienso que gozaron de una muy mala política comunicacional. Yo, como vos sabés, estuve enrolado en la fila de López Murphy, que es contrario al gradualismo, que él dice hay que actuar rápido y fuerte, y nos fue muy mal en las elecciones, porque no podemos decir hay que hacer política de shock, porque la sociedad no la tolera. O sea que habría que tener una posición un poco híbrida.
Es decir, hagamos gradualismo parcialmente, hagamos una salida demócrata liberal a la Argentina, pero no hagamos gradualismo para siempre sin corregir cosas. No se han corregido los vicios que vienen del kirchnerismo, se han hecho más prolijos, más moderados, pero en absoluto se ha corregido el déficit fiscal, se aumentó el déficit fiscal, se aumentó la deuda externa. Creo que la salida, el único lugar para no caer en el default era entrar al Fondo Monetario con las implicancias que tiene. Es plata más barata, pero uno depende ahora de a quién me prestó el dinero. Claro, Alfredo decía, por ejemplo, Brasil, que tiene una deuda con respecto al PBI de 70 y pico por ciento, 77. Nosotros estamos casi en el 80 y pico. Sí, 10 puntos más o 15 puntos más, sí, como mínimo, ¿no? Exactamente. Y acá es muy difícil recuperar eso. Esto lleva 8 a 10 años por abajo de las patas, perdón la expresión. No sé si vas a coincidir, pero me parece que este presupuesto y lo que está haciendo hoy el gobierno es lo que tendría que haber tomado como iniciativa al comienzo con un amplio consenso de los distintos sectores que componen la vida institucional en la República Argentina. Yo creo que sí. Creo que, como dicen los que saben política, los primeros 100 días o 3 meses son los que hay que tomar las decisiones más duras. Este gobierno yo creo que sí conocía el estado en que se recibían las cosas. No se conocían los cuadernos de Centeno, pero sí se conocía el brutal y descalabro total del robo que hubo en la Argentina. Entonces, si se hubieran tomado medidas más allá de 10 o 12 presos que están y que no creo que vayan a quedarse para siempre. A mí no me importa que el señor Jaime me devuelva 18 millones de pesos o 18 millones y que se quede 4 años preso. Yo lo quiero preso para siempre, porque el ladrón tiene que irse preso. Y segundo, que devuelva mucho más de los 18 millones, que se quede para siempre. Entonces, yo creo que esas medidas no están. Y la tela de araña que el gobierno recibe viene de antes. Pero los ejemplos son por todos lados y son dados por corporaciones. Yo, lo que decía recién Juan Pablo con el grabado de los cristales, es uno más de los gastos argentinos, del costo argentino, del robo que se le produce a los ciudadanos. De los negocios. Yo he comprado tractores para el campo y a mí me ha salido el 4% del valor el pagar en el registro nacional del automotor, que viene a ser el registro nacional del tractor, que va a estar adentro del campo, que no sale a la calle por múltiples razones. El 4% de eso yo he pagado de $100.000, 4.000 y pico de dólares, de una agencia que se armó a dedo, que la nombraron de por vida el presidente, el gobernador o quien sea, con el dedo, dice, vos mi amigo vas a ocuparte de esta para siempre. Esta agencia de Registro Nacional del Tractor es para siempre para vos. Son millones de pesos que se van en el tractor y en el automóvil con fines estrictamente personales. Y eso no vuelve a la sociedad. Eso vuelve exclusivamente a los individuos que poseen esas ventajas del sistema. Y así en cada uno de los rubros. Yo creo que hay que rápidamente, el gobierno, si quiere recuperar Macri la confianza, hoy hablaban de que en la provincia de Buenos Aires las encuestas le dan muy mal y que solamente lo sostiene Durán Barba y Peña, y que ya están pensando seriamente en el plan B y en el plan C. El plan B con María Eugenia Vidal. María Eugenia, y el plan C con Larreta. Con Larreta, incorporándola a la Lilita Carrió, que hoy está callada, a una de los dos planes B y C. Esa sería una garantía para la oposición, porque cada vez que se presentó Lilita sacó 1,3. Claro. O sea que creo que hay que tomar medidas y el gobierno tiene que dejar el gradualismo, tiene que salir con urgencia de las tasas del 70%, que hoy se hacen nominalmente del 100%, 106%. Hay empleados de servicios tercerizados que tenemos nosotros, de limpieza o del bar que está tercerizado en la clínica, que yo les pregunté almorzando con ella hoy, le digo, ¿cómo le pagan? ¿Cuánto le pagan? Y todo. ¿Es inviable para esa gente seguir trabajando? Esos son los que se quieren ir hoy de la Argentina, porque les pagan los sueldos de ley, se los pagan en 3 cuotas, y entonces ellos tienen que pagar la tarjeta de crédito para sobrevivir al 106% nominal. Claro. Es imposible que salgan nunca más. Entonces, las encuestas que te muestran hoy, Ricardo, si le vamos a creer, entre 18 y 25 años, el 35% de la gente es niní.
Y el 54% de la gente trabaja en negro. El mercado sigue siendo informal. Es un parto conseguir que alguien te dé una boleta fiscal. Para comprar nosotros las 2 hectáreas que compramos en la avenida Costanera, nos costó muchísimo que la gente quisiera vender si no teníamos 30, 40 o 50% en negro. Entonces, si eso no se corta, es imposible. Tardamos más de 2 años en hacer la compra, porque no manejamos plata en negro, y menos esa cantidad exorbitante. De manera que yo creo que el gobierno tiene que tomar 2 o 3 medidas urgentes, pero yo hubiera sido más de shock. Y de shock no fue muy mal. Para mí bien, porque no me dicen, usted se robó tanto de la política. Carlos, muchas gracias. Gracias por venir. No. Ya volvemos. Al fin y al cabo. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Fonobús. Lo que buscas en cada viaje. Bancor. Pauni S.A. Da resultado. Líder en maquinarias agrícolas. Banco Nación. Subico, un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca. Estudio jurídico del Dr. Carlos Nagy, abogado penalista. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Fabicur, ICSA, Urbantex Aberturas, tecnología de alta calidad. Cooperativa Horizonte, los pies sobre la tierra. Inversia S.A. Mediterránea de Inversiones. CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico. Instituto San Agustín S.R.L. INIX, Droguería Oncológica. Municipalidad de Córdoba, La Muni. Instituto Ulton, Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio. Centro Integral Robles, Centro de Tratamiento de Diagnóstico Cardiológico. Novar, calidad y tecnología para su vista. La Anastasia, calidad y buen gusto. Pueblo Santo, Restobar de Sabores y Música. Doctora Elvia Guzmán, especialista en Derecho Previsional. Reina Ada Peluquería. Colegio de Farmacéuticos Córdoba. Empezá a invertir hoy con Pilaí. Facultad de Ciencias Económicas, www.eco.unc.edu.ar. Señores, no tenemos más tiempo. Hasta la semana que viene, que tengan muy, pero muy buenas noches.